Soy lo que dejaron, soy toda la sombra. Los conocimientos tradicionales son saberes teóricos y prácticos entendidos en Occidente como creaciones inmateriales, producto de manifestaciones tanto filosóficas como espirituales de las comunidades indígenas. Según la UNESCO, se definen los conocimientos tradicionales como el conjunto acumulado y dinámico de saber teórico, la experiencia práctica y las representaciones que poseen los pueblos con una larga historia de interacción con su medio natural. La OMPI define los conocimientos tradicionales como las ideas y expresiones desarrolladas por comunidades tradicionales y pueblos indígenas de una manera tradicional e informal, en función de las necesidades impuestas por su entorno físico y cultural y que sirven como medio para su identidad cultural. El Convenio sobre Diversidad Biológica establece en su artículo 8, literal J, que el término conocimientos tradicionales se emplea en el sentido de conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida que interesan para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual. Los conocimientos tradicionales se transmiten de generación en generación, vinculándose genética y biológicamente con el territorio, existiendo una relación intrínseca con el lenguaje, las relaciones sociales, políticas, económicas, espirituales y con la cosmovisión propia de las comunidades indígenas. Esta identidad propia de las comunidades indígenas está ligada al territorio donde habitan, el cual ha sido desconocido desde tiempos históricos, vulnerando los derechos de las comunidades indígenas. Que ha venido pasando últimamente es que los indígenas, tú has visto que hay empresas que llegan al territorio a aprender, o personas que van al territorio a aprender como medicina tradicional de los indígenas, y eso cogen y lo vuelven como patente para curar, pues lo vuelven como pastilla, y eso es lo que se comercializa, ¿no? Pero son conocimientos que han salido muchas veces del territorio de los indígenas, y cuando llega el momento de nosotros reclamar el derecho, pues no hay como el sistema jurídico que nos pueda proteger o reconocer ese derecho. Nos pasó hace como 6 años más o menos, nos pasó, con las aguas, no sé si ustedes la conocen, que es como la pintura que nosotros nos echamos, es como negrita y eso, y cogieron y volvieron eso para el uso cosmético, para comercializarlo, y entonces la patentó una empresa y eso, y nosotros quisimos dar la pelea, pero no teníamos como ese apoyo. Por otro lado, Loren Miller, ciudadano estadounidense, logró volverse dueño en 1997 de una variedad de la planta sagrada indígena suramericanos de nombre yagé o ayahuasca. Durante unos días se entrevistó con algunos de ellos y tomó algunas muestras de la planta. Se las llevó, hizo algunas innovaciones y las presentó como un gran invento. Así consiguió que le dieran una patente. Es cierto que luego de concedérsela se la quitaron, pero no por la razón que cabría esperar, que esa planta es un patrimonio colectivo y el yagé nadie más que la naturaleza lo ha inventado. A Miller se le quitó la patente con el argumento de que la planta ya había sido colectada e identificada por el Departamento de Botánica de la Universidad de Michigan, también en Estados Unidos. Algo cambió sin cambiar. ¿Qué proteger de los conocimientos tradicionales y qué es lo que atenta contra ellos? Algunos hablan de la protección de derechos colectivos, otros de la protección de la integridad de la naturaleza, su diversidad, sus inmensas y múltiples posibilidades de crearse y recrearse, lo que involucra proteger todo lo que conocen las comunidades indígenas desde hace millones de años sobre la naturaleza y todo el conocimiento que pueden seguir ampliando acerca de ella. De allí se deriva la protección de la existencia misma de las comunidades indígenas, cuyos modos de vida se vinculan en su esencia con la naturaleza, con las formas de conocerla, con las maneras de habitarla. ¿Qué es lo que atenta contra eso? Los temas de propiedad intelectual se discuten en 2 escenarios. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a escala mundial. La OMPI comenzó su labor sobre los conocimientos tradicionales, las innovaciones y la creatividad en los años 1998 a 1999, y su Asamblea General estableció un comité intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore,
que sirve de foro al debate sobre el tema desde el año 2001. Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio creó el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en el año de 1993. Este establece unos estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual, lo que permite a los estados introducir sistemas de protección superiores o por lo menos no previstos en él, como sería, por ejemplo, un sistema especial de protección de los conocimientos tradicionales. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. El convenio incluye el artículo 8J, que reconoce dos aspectos: el papel de las comunidades locales en el desarrollo, la conservación y el manejo de la biodiversidad, y su derecho a participar en la distribución equitativa de sus beneficios. ¿Qué implicaciones tiene entonces la aplicación de los mecanismos internacionales para la protección de conocimientos tradicionales en las comunidades indígenas? La propiedad intelectual es aquel mecanismo mediante el cual el individuo o la empresa que crea o inventa algo obtiene un derecho patrimonial y exclusivo sobre esa creación. Para que la propiedad intelectual pueda ser efectiva, debe tener aplicación en la industria. Ejemplo de este sistema puede ser la patente, el secreto comercial, el derecho de autor y las bases de datos. El problema de la protección de los conocimientos tradicionales desde la propiedad intelectual es que estos conocimientos no son creaciones nuevas. Muchas veces no se les considera como científicos o de uso industrial, y las comunidades indígenas, en la mayoría de los casos, no están de acuerdo con su apropiación por parte de terceros con fines patrimoniales. Esta, precisamente, es la lógica de privatización desde la cual se fundamenta el sistema de propiedad intelectual. El patrimonio cultural establece como bienes de dominio público obras artísticas, folclóricas y tradicionales que no tienen un autor conocido. Bajo esa perspectiva, cualquier persona puede adoptar y reproducir una obra sin el consentimiento previo de la comunidad, dado que se constituyen bienes de libre acceso. La protección desde el patrimonio cultural conlleva varias desventajas. Una de ellas es la distribución injusta e inequitativa que existe para las comunidades indígenas, además de que al convertir estas obras en bienes de dominio público, cualquier persona podría apropiarse de ellas. Dicho en general, un estilo de vida que todo lo quiere volver negocio, un negocio de empresas particulares, siempre con la expectativa de ganar dinero, comprar y vender. En el caso que nos ocupa, eso se traduce en que lo que ha sido patrimonio de las colectividades, sean naciones o comunidades, y que no se puede medir en dinero ni intercambiar como compra y venta, se convierte cada día más en propiedad privada de particulares. El agua, los bosques, las selvas, las plantas, la sangre de los seres vivos, el conocimiento milenario trabajado de generación en generación. La propiedad intelectual constituye el único mecanismo internacionalmente reconocido para la protección de los conocimientos tradicionales, constituye la base para que nuevas propuestas surjan como lo son las patentes y el patrimonio cultural. Sin embargo, como evidenciamos anteriormente, ninguno de estos mecanismos protege integralmente los conocimientos tradicionales, puesto que desconoce características importantes como lo es su carácter dinámico, colectivo e indivisible. Estas características difieren de la forma moderna de hacer conocimiento, pues este se hace de forma individual con intención de monopolizar y de obtener un lucro económico de este, pasando por encima de la identidad de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos el conocimiento a través de la tradición oral. De la tradición oral eso es lo que nos alimenta a nosotros. Y el conocimiento que tienen nuestros mamos, nuestras autoridades, y eso se va transmitiendo a nuestra generación. El legado de los mayores, que nuestro conocimiento por lo general es oral. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de las comunidades indígenas? Nosotros sí pensamos que debe de haber, no sé si una norma interna como pueblos indígenas, una ley o una ley que nos permita también que sea a nivel nacional o internacional, que nosotros somos propietarios de esa. Por eso nosotros estamos peleándonos, diciéndonos que los pueblos indígenas tienen que darnos el estatus de autoridad ambiental. Si nosotros tenemos la autoridad ambiental, tenemos también la autonomía de que nadie nos patente esos elementos que son propios nuestros. Pero entonces no tenemos todavía una ley, una norma, un decreto que nos ampare para competir internacionalmente eso. Lo otro es que nosotros lo que estamos exigiendo es que la comunidad internacional, los que nos visitan, conozcan que nosotros tenemos un gobierno propio, interno, que tenemos unas normas internas y que las conozcan, que nos respeten y que nosotros somos autónomos en nuestro territorio.